Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy me gustaría enseñaros una nueva receta. Son unos polvos de maquillaje caseros. A mí me encanta hacer recetas caseras y os quiero demostrar cómo yo hago estos polvos de maquillaje. Pueden ser compactos o pueden ser polvos sueltos. Son unos polvos normales, sin colorantes ni conservantes, no llevan aditivos, pero también añadiendo productos relacionados con el mundo esotérico de la magia. Quiero que sean unos polvos de maquillaje, pues para traer la suerte. En primer lugar os voy a decir los ingredientes que necesitaremos para estos polvos de maquillaje. Se necesita maicena de maíz, es un ingrediente natural, almidón de maíz. El maíz nos va a traer suerte, abundancia y protección. Es un elemento tierra. Luego necesitaremos la arcilla roja. La arcilla roja es purificante, limpiadora, para la piel es buenísima y también es un elemento tierra. La mayor parte de la arcilla pues lo sacan de los minerales y también pues para hacer estos polvos es súper buena. Con estos ya tendríamos para hacer los polvos de maquillaje, pero a mí me gusta ponerle dos ingredientes más. Esto es opcional, pero yo, como os voy a mostrar la receta con estos ingredientes, os lo explico. Uno es el dióxido de titanio, que es un protector solar, y el otro es el esterato de magnesio, que es nos ayudará a fijar el maquillaje. También es un producto vegetal. Yo los compro por internet en una casa donde venden productos para hacer así cosmética y recetas caseras. Pero ya digo que es opcional si lo queréis poner, o si no, pues no lo pongáis. Pero ya os digo que como yo tengo la piel muy blanca, pues el dióxido de titanio como protector solar pues es muy bueno, y el esterato de magnesio pues como para ayudaros a fijar el maquillaje, pues la verdad que también. Esto sería para hacer el maquillaje. También necesitaremos alcohol de 96 grados, se necesitará una polvera, ¿vale?, para poner luego los polvos, una polvera, o si también queréis aprovechar y poner para polvos sueltos, yo casi ya ni tengo de estas de los agujeritos para poner los polvos sueltos, ¿vale? Esto para los polvos de maquillaje. Y los ingredientes mágicos que le vamos a añadir a estos polvos sería la canela en polvo, que aparte de ayudar al envejecimiento celular y es antioxidante, la canela pues es afrodisíaca, pues nos va a ayudar pues para el amor, dinero, nos va a traer suerte, porque estos polvos de maquillaje también estarán enfocados pues para traernos suerte, porque también le pondremos oro en polvo. El oro en polvo pues le dará ese toque final, ese toque de luminosidad a nuestro rostro, y también pues para atraer la suerte. Estos serían los dos ingredientes mágicos que le pondríamos a estos polvos de maquillaje normales y corrientes, que a lo mejor pues igual pues más de una ya sabéis cómo hacerlo, porque no es una cosa nueva. Pero yo os quiero demostrar pues cómo los hago yo, añadiendo estos productos mágicos. Y son los tres ingredientes junto con el maíz, la maicena que es de maíz, y la arcilla. También vamos a necesitar 3 velitas blancas de té, porque luego lo vamos a consagrar y le vamos a dar luz para que tenga esa fuerza y ese poder. Vamos a necesitar un par de bols, una cuchara de madera, un colador
contra más pequeñito tenga los agujeritos, mejor. Y ya está. Papel de cocina y algo redondito, más o menos de la misma medida que nuestra polvera, para luego poder chafar los polvos. Bueno, el procedimiento sería el siguiente. Ponemos una cucharada bastante colmada, bien colmadita, de la maicena en el bol y lo ponemos a calentar al microondas entre minuto, minuto y medio. ¿Por qué? Pues al ser un producto natural, pues para eliminar cualquier sustancia tóxica, ¿vale?, que pudiera tener, para que luego no nos dañe en la cara o en el cuerpo, allá donde nos pongamos estos polvitos. Una vez que ha estado en el microondas, lo dejamos enfriar y le añadiríamos el dióxido de titanio y el esterato de magnesio, que sería una cuarta cucharada de cada, ¿vale?, en el caso de que quisiéramos poner estos dos ingredientes. Lo vamos mezclando, ¿vale?, lo removemos bien y a continuación lo que haremos es ir tamizando. Vamos tamizando. Yo aquí ya lo tengo hecho, ¿vale?, pero os lo muestro. Tamizaríamos la maicena con estos dos ingredientes. Iríamos eliminando cualquier residuo que ya no se tamiza, lo iríamos eliminando, ¿vale?, pero queda muy muy finito. Lo podemos pasar un par de veces. Antes de echar la arcilla le pondríamos como un cuarto más o menos de cucharada, media, entre un cuarto y media de canela en polvo. Más o menos, un cuarto, un poquito más, vale. Vamos mezclando. Añadiríamos arcilla, no de golpe, para que no nos pasemos en el tono, ¿vale? Yo aquí ya había hecho un poquito, para que no se me extendiera mucho el vídeo. Lo mezclamos y lo tamizamos. Siempre lo vamos tamizando para ir eliminando pues cualquier grumo que no nos pase por el tamiz, para que luego no nos irrite la piel, que quede lo más finamente posible. Bueno, de hecho todo es polvito, ¿vale? Cuando ya veamos que tiene el color que a nosotros nos gusta, podemos probar, ¿vale? Podríamos ponerlo un poquito más oscurito, entonces añadiríamos otro poquito más. No quiero pasarme porque yo tengo la piel muy blanca y luego no me gusta que el moreno tan exagerado. Se me ve luego la cara bien morena y todo lo demás bien blanco. Vamos desechando. Y lo volvemos a tamizar para ir mezclándolo todo. Como veis, es súper fácil de hacer. Yo hace tiempo que me hago estos polvos de maquillaje y la verdad que mi piel pues lo ha notado mucho. No tener que poner antioxidantes, ni conservantes, ni colorantes, y aparte pues darle ese toque especial de la canela, del oro
Y bueno, el maíz y la arcilla pues también tienen sus propiedades mágicas. Bueno, ya cuando lo tenemos que nos gusta el tono, pasaríamos a ponerle, es oro en polvo, no son los polvos de oro esotéricos. Margui en su canal, en su blog, ya dice dónde se consiguen los polvos de oro, y luego también ella tiene el vídeo de cómo hacer los polvos de oro esotéricos. Pero este es el oro en polvo, que también pone en su canal, pone dónde se compran estos polvitos. Se pueden comprar, no hace falta tampoco mucha cantidad, una puntita. Se pueden comprar en internet, yo los compré donde ella dijo, los compré en láminas, los compré en virutas, no, en láminas, y así ya en polvo. Todo contra más natural lo podamos poner, pues mejor. Podemos probarlo. Perfecto. No sé si lo apreciaréis. Me pongo un poquito más para que lo veáis. Le da un toque brillante, de luminosidad a la piel. No sé si se aprecia bastante bien, pero se ve ese tono más subidito, con ese tono así brillante. También se pueden poner así, pues, por el cuerpo, como os guste. Luego ya una vez que tenemos los polvitos hechos, hay dos maneras. Yo con el tiempo lo he ido averiguando. Una de las maneras sería ponerlos en la polvera. Es que ya tengo aquí ya hechos. ¿Se aprecian? Estos ya son estos hechos, ¿vale? Porque tengo otros aquí, son los de ahora, que os estoy usando ahora, pero estos le faltan estos dos ingredientes y hace más tiempo que los tengo hechos, ¿vale? El color es más clarito, esto porque hace poquito que están hechos y se tienen que ir secando y tienen que ir cogiendo, pues cuando están mojados pues sube el color, a la medida que se van secando pues coge el tono que nosotros pues le hemos escogido. Pues se pueden hacer de dos maneras. Uno, se ponen en la polvera los polvitos, ponemos en la polvera y hay que hacer una pasta con el alcohol. Echamos alcohol con la punta de un cuchillo, va mejor que con una cuchara, vamos haciendo una pasta. Y una vez que ya tenemos que todo ha quedado impregnado de alcohol, cogeríamos un papel con un vaso o algo así redondito de la misma bebida, y ¿qué haríamos? Pues iríamos presionando, ¿vale? Para quitar el exceso de alcohol y para que queden los polvos bien cuajaditos y se puedan ir secando bien. Y la verdad va más rápido, pues si ahora cogemos, por ejemplo, este bol, echamos un poco de polvitos, echamos alcohol y hacemos una pasta. Una vez que está la pasta, lo tiramos aquí y hacemos el mismo procedimiento. Lo vamos, que quede bien compacto, le vamos quitando el exceso de alcohol, ¿vale? Y que quede así bien prensadito, así. De las dos maneras se pueden hacer. Una vez que ya tenemos los polvitos de maquillaje hechos, también si nos sobran pues los podemos poner aquí, ¿vale? Si hacéis bastante cantidad pues se pueden, no sé si me podré así, se pueden poner en otro tarrito con los agujeritos y luego ya pues con la borlita pues ya tienes, o la brocha pues para ponerte los sueltos, ya eso a cada uno como más le guste. Yo me los pongo pues para sellar el maquillaje fluido que me pongo estos polvitos y la verdad que me queda, pues a mí me encanta. Ya una vez lo hemos terminado, ¿qué haremos? Pasaríamos a consagrarlo con los 4 elementos y a darle luz. Para eso tenemos que tener el altar puesto. Tenemos el elemento tierra,
con la sal, el elemento aire con esta varilla de incienso de ruda que he puesto, tenemos el elemento agua aquí en el cáliz y el elemento fuego, este velón blanco. Entonces hacemos el símbolo que a cada uno le represente, ya sea un pentagrama, un círculo, el símbolo del infinito, una cruz. Yo en ese caso hago el símbolo del pentagrama y el círculo. Con el elemento tierra consagro y purifico estos polvos de maquillaje mágicos para que le dé fuerza y poder. Pues así con los 4 elementos. El elemento aire, el elemento agua y el elemento fuego. Una vez que ya, lo voy a poner así para que se vea mejor, una vez que ya lo tengo consagrado, me gusta pues con la vara de poder darle también esa fuerza y ese poder. Con el mismo símbolo que he hecho antes, pues le hago un pentagrama, un círculo. Me gusta ponerle las manos con la conciencia puesta siempre en lo que queremos que nos aporten estos polvos de maquillaje mágicos. Sin prisa, estamos en el tiempo que necesitemos. Ya cuando veamos nosotros que ya es suficiente, pasaremos a alumbrarlo, a darle luz, a darle más fuerza, pues con 3 velitas. Las pondremos en forma de triángulo y las encenderemos con cerillas de madera, empezando por la del norte, la del este y la del oeste, y dejaremos así hasta que se terminen de consumir por completo. Al mismo tiempo nos irá bien porque así se nos irá secando los polvos de maquillaje. Ya una vez que se nos han terminado de consumir, más o menos entre 4 y 5 horas es lo que tardan estas velitas, pues casi es el tiempo que se nos seca el maquillaje. Si veis que necesita un poco más, pues dejáis el recipiente abierto. Ya cuando se han terminado las velas, pues ya lo tenemos listo. Pues listo para usar, para poner donde, bueno, cuando vosotros queráis, para maquillaros, para un día de fiesta, para salir, os va a aportar pues luminosidad en el rostro, os va a aportar suerte, porque por eso le hemos puesto pues la canela, el oro en polvo para que traiga suerte y todo lo que nos pueda atraer estos polvos esotéricos mágicos. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, le dais al like y si no, pues os suscribís y Maggie estará súper contenta también y yo pues mucho más. Y ya está, nos vemos hasta el próximo vídeo. Un beso.